Bien, buenas tardes, estimados estudiantes, deseando que siempre se encuentren pues bien, de salud, siempre cuidándose junto a su familia. Vamos a entrar a una nueva semana de estudio del 16 al 20 de noviembre del 2020, con nueva clase de historia para primero BGU. Bien, señores, este tema pues en esta semana, vamos a ver sobre la independencia, el proceso de independencia en el aspecto político. Recuerden que en las anteriores semanas hemos visto la colonia, la conquista. Bien, ahora nos toca ver la independencia. ¿Cómo se realizó este proceso en breves rasgos para luego reforzar los conocimientos con un video? Bien, vamos a comenzar entonces con la clase. ¿Cuándo se inicia este proceso de independencia político? En el siglo XIX. Pues España se encontraba endeudada y empobrecida, mientras los criollos prosperaban producto de su hacienda. ¿Qué quiero decir esto con que se encontraba España endeudada y empobrecida con tanta conquista en América y guerras también? Entonces España se encontraba sumamente endeudada y empobrecida. Pero ¿quiénes entonces prosperaban para ese entonces? Los criollos, producto de su trabajo. Ahora, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos fueron los hijos de los españoles nacidos en América. Bien, seguimos. Los criollos vivían en una contradicción, pues tenían poder económico y político. Pero en cambio España siempre controlaba su política central. Ahora, la doctrina de la industrialización y el liberalismo económico concordaban con los intereses de los criollos, pues la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos sirvieron de ejemplo a los criollos para sacudirse del yugo español. Vamos a recordar un poco de lo que es la Revolución Francesa. Ya, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa? Pues con la Revolución Francesa se produjo un cambio coyuntural que influyó en todos los ámbitos de la sociedad francesa y europea en general. Pues tuvieron lugar cambios políticos, económicos, culturales, y más aún la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, aparte de esto también tenemos la independencia de los Estados Unidos. Y por último también tenemos la época de las luces con los ilustrados, el siglo de las luces con los ilustrados. Que los ilustrados tenemos a un grupo de filósofos que colaboraron con sus aportaciones, con su pensamiento ilustrado para la época. ¿Quiénes fueron estos ilustrados? O sea, que con el legado, ¿qué nos dio el legado de la ilustración? Pues el pensamiento político de los ilustrados inspiró revoluciones contra el antiguo régimen, tanto en Europa como en América, y sentó las bases para la democracia republicana. ¿Quiénes fueron estos ilustrados? Tenemos a Voltaire, tenemos al barón de Montesquieu y a Rousseau, que con sus aportaciones, sus pensamientos dieron luces para la independencia en América. Tenemos la presencia en este proceso independentista, tenemos la presencia de Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? Un caraqueño perteneciente a una rica familia
Él representaba los intereses de esa clase criolla, agroproductora que aspiraba a una independencia, no solo política, sino también económica. Ahora, dentro de este sistema tenemos, se puede decir, varias clases sociales, como eran los criollos, los indígenas, los mestizos. ¿Y qué ellos pensaban de estos movimientos independentistas? Por ejemplo, los criollos solamente se dedicaban porque integraban el ejército que defendía los intereses coloniales. ¿A qué se dedicó la iglesia en esta época? La iglesia se adhirió a la causa realista, o sea, a los españoles. Los indígenas preferían servir a los españoles. Los afrodescendientes fue el grupo más incondicional a la causa emancipadora. Mientras que los mestizos vieron una oportunidad para lograr mayor igualdad social. Pero sin embargo, a pesar de que en este proceso confluyeron intereses de diversos grupos sociales, los que tuvieron prioridad fueron los blancos criollos por sus medios de producción que tenían. Bien, señores, yo he dado pues en breves rasgos sobre el proceso de independencia política. Bien, vamos a ver un video para reforzar nuestros conocimientos. Tomen mucha atención. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX. Incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta? ¿O se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad.
Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea, entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. Bien, señores, espero que les haya gustado el video. Tenemos el siguiente deber. Tenemos 3 preguntas que dice, la primera pregunta, ¿cuál era la situación política de España en el siglo XIX? Segunda pregunta, ¿cómo vivían los criollos a pesar del control de la colonia española? Y tercera pregunta, ¿qué hechos motivaron a que los criollos se independicen? Bien, señores, hasta aquí la clase. Agradezco mucho. No olvidarse de realizar el deber, por favor, y poner en su portafolio donde corresponde. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.